Bueno, ¿cómo están? En esta clase de esta semana vamos a introducirnos en el tema del procedimiento administrativo. Y en este caso, en particular, en esta primera clase vamos a abordar el tema del procedimiento de formación del acto administrativo. Cuando hablamos de procedimiento, lo primero que se nos ocurre, y esto es algo que a esta altura de la carrera ustedes lo tienen más o menos claro, es de una serie de pasos, de una serie de secuencias que están concatenadas una con otra, que una es consecuencia de la anterior y a su vez le da nacimiento a la siguiente, es decir, una secuencia de trámites y de plazos que tienen un sentido teleológico, es decir, que tienen un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo de todos estos pasos procedimentales que se dan? El dictado de un acto administrativo. Es decir, el procedimiento siempre es una serie de pasos, un cauce formal por el cual se desarrolla la función administrativa con el objetivo de lograr el dictado de un acto administrativo. A esta altura ya sabemos perfectamente qué es un acto administrativo: una resolución ministerial, un decreto del Poder Ejecutivo, una resolución de un ente autárquico, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la primera imagen que se nos viene es la del procedimiento como un cauce formal, es decir, algo que sirve para que la administración decida mejor, decida con mayor eficacia, porque a través de todos estos pasos concatenados van a intervenir una serie de organismos, una serie de órganos que están dentro de la estructura administrativa, cuya intervención va a hacer que la administración decida mejor, decida de manera más legítima y de manera más razonable. Entonces, por un lado, el procedimiento es un vehículo para la eficacia de la administración. Pero ¿se agota la cuestión en este rol de cauce formal o tiene otros objetivos? Bueno, nosotros vamos a ver que el procedimiento administrativo a la fecha ha sido considerado una variante dentro de los derechos humanos, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, habla de las garantías en el sentido del debido proceso, de la legítima defensa, es decir, la garantía de ser oído, la garantía de poder exponer las razones, de poder acceder a un expediente, de poder recurrir las resoluciones que se dicten, de poder producir prueba, todo esto que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana tenían como garantías judiciales originariamente, se ha trasladado también al ámbito del procedimiento administrativo. Es decir, así como en sede judicial el que es parte en un proceso tiene derecho a ofrecer pruebas, tiene derecho a ser oído, tiene una serie a tener asistencia letrada, etcétera, etcétera, eso también ocurre en el marco del procedimiento administrativo, y esto lo dijo la Corte Interamericana en un precedente muy conocido que se llama Baena, después lo reiteró en otros, pero fundamentalmente acuérdense de Baena contra Panamá. Ahí dijo la Corte que todas esas garantías que estaban pensadas para el proceso judicial se aplican también en sede administrativa. Y ese derecho que tiene el particular a defenderse, a ser oído, a acceder a las actuaciones, a tener una asistencia letrada, a poder producir pruebas y finalmente a obtener una resolución fundada y que llegue en un tiempo razonable. Entonces ese sería el segundo aspecto que tenemos respecto del procedimiento administrativo. El primero, cauce formal, las formalidades, ¿no es cierto?, que van a hacer que la administración decida y decida mejor. Ahora bien, el segundo es este que estamos viendo, que tiene que ver con tiene que ver con la defensa, con la garantía de derechos dentro del procedimiento. Y la última, que vamos a ver ahora, tiene que ver con el rol que juega el procedimiento como un vehículo de participación. Es decir,
de que no sea la administración sola la que se decide, sino que también pueda el particular tener un rol en la formación de la voluntad administrativa, a través de audiencias públicas, a través de iniciativas que hagan llegar los particulares, a través de elaboración participada de normas, de muchos instrumentos en los cuales el particular puede coelaborar con la administración o incidir en las decisiones que toma la administración como vehículo de participación. Entonces, ahí tienen ustedes cuáles son los tres grandes fundamentos o pilares del procedimiento administrativo. Un vehículo formal para la eficacia de lo que decide la administración, un vehículo para la garantía de derechos, que es lo que se suele llamar la tutela administrativa efectiva, equiparándola a la tutela judicial efectiva que se da en el plano de la justicia, y después una forma en que los particulares pueden de alguna forma incidir en las decisiones que toma la administración, siendo escuchados previamente y participando, o pudiendo tener iniciativas, o pudiendo participar a través de audiencias públicas o de todos los mecanismos que se puedan implementar. Esto ha hecho que un autor español hable de 3 círculos de protección dentro de la actividad administrativa. Uno tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que es el primer círculo, que es el procedimiento de formación del acto administrativo. Es decir, todos los pasos que necesariamente debe dar la administración para poder emitir un acto administrativo válido y eficaz. Primer círculo. Segundo círculo se da también dentro de la propia sede administrativa, y es cuando se dicta un acto administrativo y es notificado, ese acto administrativo puede eventualmente generar perjuicios o causar algún gravamen al particular. En ese caso, el particular podrá impugnarlo mediante los recursos administrativos. Eso es lo que se llama el procedimiento impugnatorio, y es el segundo círculo de protección del administrado, que se da también dentro de la propia sede administrativa. Es decir, la posibilidad de interponer frente a los actos administrativos recursos, cosas que ustedes lo van a ver la semana que viene cuando veamos el procedimiento administrativo recursivo. Y finalmente un tercer círculo, que esta vez ya está ubicado fuera de la estructura administrativa, que es el proceso judicial, que es la posibilidad de impugnar judicialmente un acto administrativo que entiendo que está viciado, que afecta a mis intereses, y que por lo tanto le pido a la justicia que lo deje sin efecto. El procedimiento administrativo está, por supuesto, regulado en la Ley 19.549 en el orden nacional y en la 4537 en el orden provincial, normas que nosotros ya conocemos porque ya hemos hablado del tema, pero además tiene otros fundamentos más profundos, que están, en primer lugar, en la Constitución, ¿no es cierto?, que habla de tutelar el bienestar general. Al tutelar el bienestar general estamos hablando de la posibilidad de que los ciudadanos no vean vulnerados sus derechos por el accionar del Estado y que éste decida de manera razonable y legítima. Y después tenemos una serie de otros artículos. El sistema republicano de gobierno. El sistema republicano de gobierno implica que los 3 poderes del Estado actúan con razonabilidad, no actúan fuera de sus competencias, son responsables de todos de los actos que emitan, y tienen controles, sistemas de controles recíprocos. Todo esto hace el sistema republicano. El artículo 14 y el 18 hablan del derecho de peticionar y de la legítima defensa, y ahí fundamentan en buena parte lo que hace al sistema recursivo administrativo. El recurso administrativo no es otra cosa que peticionar, en el sentido de pedirle a la administración que revoque o que modifique un acto administrativo que se considera viciado de nulidad o un acto inoportuno y incorrectamente dictado. Entonces es una aplicación práctica del recurso administrativo del derecho de peticionar y también del derecho de ejercer la legítima defensa frente a actos estatales que puedan afectar derechos. También tiene que ver el principio de razonabilidad y también el 75, inciso 22, que acoge los pactos internacionales. Y como acabamos de decir hace unos minutos, los pactos internacionales son también aplicables al procedimiento administrativo, y se puede decir que el procedimiento administrativo, en cuanto vehículo
de protectorio tuitivo de los intereses de los particulares, configura a la fecha un derecho humano, como lo ha dicho la Corte Interamericana, en este caso Baena, al que hemos hecho referencia. Y finalmente, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York de 1968, introduce también este derecho a la tutela administrativa efectiva. ¿Qué implica la tutela administrativa efectiva? Implica ni más ni menos que el debido proceso, el derecho a contar con todas las garantías para intervenir en el procedimiento, que se reconozca una legitimación lo más amplia posible, que la persona pueda ser oída, que pueda acceder a las actuaciones, que pueda tener asistencia letrada, ofrecer prueba, que la prueba se produzca, alegar, y finalmente tener una decisión fundada y que esa decisión llegue en un tiempo razonable, es decir, que no se torne ilusoria ni abstracta la pretensión. Todo eso hace al contenido de la tutela administrativa efectiva, que ahí lo tenemos, legitimación amplia, el derecho a ser oído, lo cual implica defenderse, ofrecer y producir prueba, tener derecho al acceso a las actuaciones, que es la vista de las actuaciones, lo que se llama el principio de igualdad de armas, es decir, que no se le impongan al particular cargas desmedidas que no se le imponen a la administración. Es decir, que administración y particular participen del procedimiento en una paridad de condiciones. El derecho a una decisión, ¿no es cierto? Obviamente, si interpongo un recurso o hago una petición, tengo derecho a que eso se resuelva y que se resuelva fundadamente. Eso ya lo sabemos, eso es parte de lo que constituye la motivación de un acto administrativo. El acto administrativo, si no es motivado, es arbitrario. De manera que ese es un derecho. Y lo que le decíamos, que recaiga en un plazo razonable y muy conectado con eso, que sea efectivo, es decir, que se pueda cumplir, que se pueda ejecutar. Todo esto hace al contenido de ese concepto de tutela administrativa efectiva, que es muy importante porque nos revela al procedimiento administrativo como un verdadero derecho humano y un escenario en el que el particular puede ser oído y puede encontrar satisfacción a sus derechos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son los principios fundamentales que doctrinariamente desde siempre se le han adjudicado al procedimiento administrativo y que están contenidos en nuestras normas nacional y provincial de procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esos principios? El primero, el principio de legalidad o de juridicidad, ya lo conocemos. No es un principio que se pueda decir que es exclusivo o excluyente respecto al procedimiento administrativo, sino de toda la actividad estatal en realidad. ¿Qué significa esto? Que la administración no actúa sino sometida a las leyes. Por un lado, que no actúa sino sometida no solo a las leyes, sino también a los principios generales del derecho, por supuesto a la Constitución, que es una norma jurídica, a los pactos internacionales e incluso a las normas de alcance general que emanen de la propia administración. La actuación de la administración no está por encima del derecho, sino que es sublegal. Esto tiene que ver con el principio de legalidad. Y tiene que ver también con el principio de legalidad el hecho de que determinadas decisiones o determinadas que son afectatorias o limitativas de los derechos fundamentales, de las libertades, el derecho a propiedad y demás, tienen que ser resueltos por ley y no por la administración. Entonces, en esos dos aspectos se centra el principio de legalidad. Otros principios que ya son más típicamente adjudicables al procedimiento administrativo, como es de la celeridad, economía, sencillez, eficacia en los trámites, es decir, que el procedimiento administrativo no se transforme en un vía crucis interminable para los ciudadanos. Por supuesto que hay mucha gente que dice que esto es una cosa meramente ilusoria, que en realidad un procedimiento, un trámite administrativo siempre es un peregrinar incansable hasta que alguien obtiene una decisión, pero la idea es que no sea así. Las leyes prevén que deben cumplirse estos principios y lo que es importante, le dan competencias, le dan atribuciones a quienes dirigen el procedimiento administrativo, es decir, a los responsables de cada área, les dan una serie de facultades de dirección y facultades disciplinarias para hacer cumplir estas normas de celeridad, economía, sencillez, eficacia en los trámites. Celeridad en el sentido de que el expediente avance lo más posible, lo más rápido posible dentro del procedimiento.
Economía tiene que ver con que todos los trámites que se puedan llevar a cabo de manera conjunta se lo haga así y no se esté desperdiciando el tiempo ni generando expedientes o generando referentes que no van a hacer más que entorpecer las cosas. La búsqueda de la verdad material o de la verdad jurídica objetiva, como le llama la ley de la provincia, tiene que ver con la diferencia que hay fundamentalmente entre el procedimiento administrativo y el proceso civil que se desarrolla en la justicia. En el proceso civil, lo que interesa o lo que está en la primera línea de la cuestión son los intereses particulares de dos personas o de dos partes. Como consecuencia de eso, rige en ese proceso lo que se llama el principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Implica que el proceso es propiedad de las partes. Las partes pueden dejarlo sin efecto en cualquier momento, pueden llevar a cabo una transacción, pueden desistir. Por un lado, las partes son las que deciden si ese proceso continúa o queda trunco por algún motivo y se termina. Y por otra parte, implica que el tema decidendum, es decir, la materia que va a ser cuestión de decisión, está atada a lo que las partes alegan y prueban. Es decir, no puede un juez, en principio, incursionar en materias que no han sido alegadas o probadas por las partes. Lo que no surge de las pruebas del expediente, para el juez no puede expedirse sobre eso, en principio, aunque también en algunos casos tiene lo que se llama puede dictar lo que se llama las medidas de mejor proveer, o se entiende que iura novit curia, o sea que hay algunas facultades así por parte del juez, pero el principio en el proceso civil es que el juez está atado por lo que las partes han alegado y probado y no puede introducir otras cosas. Y por otro lado, como también parte del principio dispositivo, que las partes son las dueñas del proceso, son las únicas interesadas, entonces pueden decidir, poniéndose de acuerdo, que ese proceso no sigue porque se desiste, porque se llega a una transacción o por lo que fuere. Es disponible para las partes. En el procedimiento administrativo esto no ocurre así. ¿Qué significa esto? Que lo que está en juego acá no son los intereses de dos partes particulares, de dos particulares en su controversia de intereses. Lo que está en juego acá, en cambio, es el interés público, es decir, algo que trasciende el mero interés particular de los intervinientes en el proceso, del actor y del demandado. ¿Esto qué implica? Que el administrador, a diferencia del juez en el proceso civil, la administración que debe resolver en el procedimiento no está ajustada, no está limitada a lo que las partes han alegado y probado, es decir, a la prueba que se ha producido por las partes, sino que puede buscarlas ella misma. Es decir, puede la administración, haciendo uso de este otro principio que ven abajo, que se llama instrucción o impulsión de oficio, puede la administración aportar pruebas o producir pruebas que las partes no hayan ofrecido e ir más allá de lo que las partes han alegado y probado. Es decir, acá no está la litis delimitada a lo que las partes alegaron o negaron, sino que la administración puede aportar otras pruebas, buscar otras pruebas, instruir el procedimiento más allá de lo que las partes han dicho. Y significa, por otra parte, que las partes acá no son las exclusivas dueñas del proceso, como en el proceso civil, porque acá, recordemos, está en juego el interés público. Por lo tanto, la posibilidad de desistir de una parte o de ponerse en todo caso de acuerdo y decir que se termina el procedimiento está restringido a que eso no afecte el orden público, que no afecte el interés público. Si la administración considera que esto afecta el interés público, el procedimiento continúa hasta el dictado de un acto administrativo, por más que la voluntad del particular que lo inició el procedimiento sea la de darle fin. ¿Se entiende? Entonces, tanto esto de la búsqueda de la verdad material como la instrucción e impulsión de oficio tienen que ver con esto de que lo que está en juego no son solamente los intereses de las partes, sino algo que está por encima, que es el interés público. Esto de instrucción e impulsión de oficio. Instrucción de oficio, ¿qué significa? Instruirlo al juicio es conseguir
todo lo necesario para arribar a una decisión razonable. Es decir, si se tiene que agregar documentación, la propia administración la busca, si no la aportaron las partes. Si es necesario adjuntar algún expediente o desglosar un expediente o requerir un informe o pedir un dictamen jurídico, todo eso lo tiene que ir haciendo de oficio la administración sin necesidad de que nadie se lo pida. No es a pedido de parte que se instruye el procedimiento administrativo, sino de oficio. Lo mismo ocurre con la impulsión que significa hacer avanzar el procedimiento a través de sus distintas etapas hasta llegar al dictado de un acto administrativo definitivo. Entonces, la instrucción, recopilar todo lo que sea expedientes, informes, documentación, dictámenes y demás, y la impulsión, es decir, hacer avanzar el procedimiento a través de distintas oficinas, hacer todo el circuito hasta llegar a un acto definitivo, están a cargo de la propia administración, puesto que son de oficio, y no están pendientes del pedido de parte. ¿Se entiende? El informalismo, que dice ahí que alguna gente no le llama informalismo, sino formalismo atenuado, está también ligado a estas dos cosas que acabamos de ver, la búsqueda de la verdad material y la instrucción de imposición de oficio, y tiene que ver con que, a diferencia de lo que ocurre también en el proceso judicial, en el procedimiento administrativo las partes pueden ser relevadas, se les puede disculpar el desconocimiento que tengan de algunos aspectos formales que hacen al procedimiento y que, que eso no va a resultar un impedimento para el avance del procedimiento. Por ejemplo, si las partes presentan un recurso, un pedido ante un órgano que no sea el competente, no por eso se rechaza, sino que ese órgano lo que tiene que hacer es remitirlo al que sea competente y no por eso rechazar el pedido. Si el particular, por ejemplo, calificara mal un recurso, es decir, si se trata de un recurso, ustedes no han visto todavía, pero cuando vean, si a un recurso de reconsideración le llamara recurso de alzada o recurso jerárquico, le pusiera un nombre que no es el técnicamente correcto, eso no va a redundar en el rechazo del recurso, sino que si del petitorio o del contenido del escrito surge que lo que en realidad ha querido presentar es un recurso de reconsideración, la administración tendrá que tramitarlo como tal. Si hay alguna duda sobre el recurso o el reclamo o el pedido ha sido presentado en término o no, debe considerarse ante la duda que ha sido presentado en término. Si hay alguna duda sobre si hay caducidad o no, hay que considerar que hay caducidad. Todo esto entonces hace al informalismo o al formalismo atenuado o moderado, como les gusta llamarle a otro. Ahora, ¿cuáles son las dos características o limitantes que tiene el informalismo o el formalismo atenuado? La primera, que está establecido solo a favor del administrado o del particular. Cuando nosotros hablamos del administrado, que es una denominación bastante pasada de moda, digamos, ahora decimos el particular, el ciudadano o el interesado. Entonces, primero el informalismo es a favor del particular, no es a favor de la administración. La administración está obligada al cumplimiento de las formas y no se puede escudar en este principio. Sí puede y debe aplicarlo en favor del particular, ¿sí? Entonces, por un lado, el informalismo es a favor del particular solamente. Y por otro lado, cubre el incumplimiento de trámites no esenciales, de formalidades no esenciales. No podríamos, por ejemplo, en virtud del informalismo, relevarlo del cumplimiento de los plazos. Si el particular ha interpuesto un recurso fuera del plazo, esto no puede quedar a cobertura del informalismo porque los plazos no son una formalidad no esencial, son una formalidad esencial en el procedimiento. ¿De acuerdo? Finalmente, el debido proceso adjetivo es lo que ya hemos hecho referencia. El debido proceso adjetivo hace referencia a esta faz tuitiva de protección que tiene el procedimiento, y tiene que ver con todos estos derechos a tener asistencia letrada, a poder peticionar, a poder ser oído, a poder interponer recursos, a poder obtener una resolución en tiempo razonable, a poder ofrecer y producir pruebas. Todo esto conforma una especie de coraza
intuitiva, protectoria, que tiene el procedimiento para con los particulares. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a una serie de, una referencia rápida, porque tampoco vamos a abundar demasiado. Todo esto ustedes lo van a encontrar en las leyes nacional y provincial, algunas referencias sobre, referidas a esto. ¿Quiénes son partes en el procedimiento administrativo? Y normalmente partes en el procedimiento administrativo son un órgano administrativo, que como ustedes ya saben, para actuar como tal, que tiene que tener competencia, un órgano que sea competente para actuar en esto. Y por otra parte, normalmente la otra parte será un particular. Cuando hablamos de partes, por supuesto, no estamos hablando de partes que estén litigando unas con otras, como ocurre en el proceso civil. Es decir, acá no hay necesariamente una controversia entre el particular y la administración. Se lo suele considerar al particular como un colaborador de la administración, no como un contendiente, no como un litigante. Entonces, tenemos por un lado el órgano administrativo que tiene que tener competencia y por otro lado la parte que tiene que tener capacidad, por un lado, que es la misma capacidad del derecho civil, y por otro lado tiene que tener legitimación, y esto sí es importante, es decir, tiene que estar legitimada para actuar en el procedimiento. Y para el procedimiento, ¿quiénes están legitimados? Los que alegan ser titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo. Bueno, después hay algunas referencias al contenido de los escritos. No es muy diferente a lo que ustedes ya conocen respecto de los escritos que hay en el proceso judicial, en el sentido de que tiene que estar muy claro ante quién se presenta el escrito, qué es lo que se pide, la petición en términos claros y positivos, los fundamentos de hecho y de derecho pues, de los que se quiere hacer valer el interesado, ¿no es cierto? Con la particularidad de que, como ya hemos visto, acá rige el informalismo o el formalismo atenuado, con lo cual, si alguna de estas formalidades no se cumpliera en forma acabada y no fuera esencial, la administración tiene la obligación de darle trámite igual y no de rechazarlo. ¿De acuerdo? De los plazos, ¿qué podemos decir de los plazos? Los plazos en la administración se cuentan en el procedimiento administrativo por días y horas hábiles administrativos, que se entiende por tal aquellos días y horas que son de normal funcionamiento del órgano o del ente que tiene que actuar, que no siempre coinciden. Es decir, si ustedes van a actuar en el ámbito de la universidad, por ejemplo, van a tener el día del no docente, que es un día no laborable para la universidad, o si están ante el CIPROSA, el día de la sanidad, que en ese ámbito particular es no hábil. Entonces, días y horas hábiles administrativas. ¿Y cuándo se disparan estos plazos? A partir del día siguiente al de la notificación correspondiente. Bueno, lo que tenemos también en el procedimiento administrativo es lo mismo que existe en el procedimiento judicial, que es el hecho de que al vencimiento de un plazo, nosotros tenemos lo que se llama el cargo extraordinario, es decir, el plazo de gracia, donde una cosa no presentada el último día del vencimiento puede ser presentada durante las 2 primeras horas del día inmediato siguiente. Bueno, las vistas y traslados. Cuando hablamos de las vistas, en particular en el procedimiento administrativo, de lo que estamos hablando es del acceso al expediente. Es decir, una cuestión elemental de buena fe por parte de la administración es no jugar a las escondidas con los expedientes, con los particulares interesados, de manera de permitirles el acceso al expediente en todo momento que necesiten tener contacto con él. ¿Qué dicen las leyes de procedimiento administrativo o reglamento de procedimiento administrativo en esta materia? Que la vista puede ser solicitada por el interesado o por quien ejerza su representación, su apoderado, por ejemplo, en cualquier momento del trámite y sin que sea necesaria formalidad alguna. Basta con que lo requiera en forma verbal, lo puede hacer también por escrito. Y un efecto importante de las vistas en el procedimiento recursivo, es decir, cuando alguien va a impugnar un acto administrativo, es el hecho de que la presentación de la vista tiene efecto suspensivo respecto de los plazos para interponer el recurso. Es decir, a partir del pedido de vista, el plazo queda suspendido y solo se reanuda una vez que el particular ha tomado vista, se le ha otorgado acceso al expediente. Esto es muy importante en el procedimiento recursivo,
porque es evidente que nadie puede interponer recursos, cuestionar la legitimidad de un acto administrativo, si no sabe cabalmente lo que ha ocurrido dentro del expediente, si no conoce los dictámenes, los informes y toda la documentación que está contenida en el expediente. Muy importante el tema de las vistas, y hace al tema del acceso a la información pública también. Bueno, traslado, lo mismo que en el proceso judicial, ¿no es cierto? Cada vez que se quiera adoptar una decisión que pudiera afectar a otra persona, que deba ser oída, se le corre traslado, ¿no es cierto?, por el principio del bilateralismo, o principio de contradicción. Las notificaciones, ¿cómo son las notificaciones o qué particularidades tienen las notificaciones en el procedimiento administrativo? Tienen algunas. En primer lugar, las vías de notificaciones son las de siempre. Se puede hacer notificación por cédula, por carta documento, actualmente, por supuesto, por email. Eso va avanzando cada vez más, obviamente, las notificaciones digitales. Se puede eventualmente publicar edictos cuando no se conozca la identidad o el domicilio del interesado. Pero lo que nos interesa es el contenido que tiene la notificación típica en el procedimiento administrativo, es la cédula de notificación. ¿Qué tiene que contener esa cédula de notificación para que se la considere válida y eficaz? Tiene que hacerle saber al particular, primero, contener el texto entero, ¿no es cierto?, de la resolución o del decreto que se está notificando. Pero además tiene que hacerle saber al interesado qué recursos puede interponer contra ese acto que se le está notificando. Tiene que hacerle saber cuál es el plazo para interponer ese recurso y, en su caso, debe hacerle saber si ese acto administrativo deja cerrada la vía administrativa. Es decir, si es un acto que agota la instancia administrativa y deja expedita ya la instancia judicial. Ustedes saben que para ir a la justicia es necesario previamente agotar la vía administrativa. Si este acto que se le está notificando es ese acto que tiene ese efecto de dejar cerrada la vía administrativa, también se lo tienen que hacer saber en las notificaciones. Una notificación practicada en infracción a estos principios, que no tenga estos contenidos que les acabo de decir, no es que no produzca ningún efecto, sino que produce el efecto de ampliar los plazos. Normalmente los plazos recursivos para interponer recursos son de 10 o de 15 días. En este caso se amplían a 60 días. Bueno, los informes y dictámenes son algo que ustedes ya habrán visto cuando vieron acto administrativo, en el sentido de que se diferencian del acto administrativo definitivo, porque informes y dictámenes son actos internos de la administración, son actuaciones internas, no son actos administrativos como tales, son lo que se suele llamar acto preparatorio. ¿Por qué acto preparatorio? Y acá me voy a detener en particular en el dictamen jurídico. El dictamen jurídico, que es el típico acto preparatorio, es un aconsejamiento, no resuelve nada, por sí no resuelve nada y no se notifica al particular. El dictamen jurídico va a dirigir, es lo que se llama un acto interorgánico dentro de los actos preparatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto de un órgano de la administración consultiva, que suele ser una asesoría jurídica, a un órgano de la administración activa, que es el que decide. Es decir, en el Ministerio de Economía, por ejemplo, nosotros tenemos una asesoría jurídica del Ministerio y tenemos el ministro. La asesoría jurídica se expide sobre los aspectos legales que hayan en el expediente, en este procedimiento, y le aconseja al ministro actuar de una forma u otra. El verdadero acto administrativo, el acto administrativo definitivo, es el que va a emanar del ministro, que es el que tiene competencia. Lo que emana del asesor legal, este dictamen jurídico, es un mero aconsejamiento, un mero asesoramiento, que por sí no tiene efectos jurídicos respecto a una persona. Este señor no tiene potestades para decidir, sí tiene potestades para aconsejar, pero el verdadero acto administrativo, el que puede eventualmente afectar derechos subjetivos, intereses legítimos, y se notifica al particular, es el acto del ministro, el acto del órgano que tiene potestades, competencia para decidir. Eso hace que el dictamen jurídico no sea impugnable. Eso hace que el acto, en primer lugar, el dictamen jurídico no se notifica al particular, va del asesor jurídico al ministro. Distinto a que el particular pueda tomar vista, como ya hemos visto, puede tomar vista, pero no es necesario notificárselo en forma particularizada.
Y por ese mismo motivo de que no puede de por sí producir efectos, no es impugnable. El acto administrativo no es impugnable ni recurrible. El dictamen jurídico, perdón. El dictamen jurídico como acto preparatorio no es impugnable ni recurrible. El que lo es el acto definitivo, el que sí resuelve. Espero que se entienda. Bueno, y acá tenemos algo, nosotros hemos dicho al comienzo que el acto administrativo es toda una secuencia de actos que van uno concatenado con el otro, una serie de pasos que se van dando para arribar a un resultado final, que es el dictado de un acto administrativo. Ese es el procedimiento administrativo de formación. Una vez que se dicta el acto administrativo, ese acto administrativo puede ser favorable al particular o puede ser desfavorable. Si es favorable, se termina todo ahí, se archiva. Si es desfavorable, ahí se puede iniciar lo que sería otra etapa del procedimiento administrativo o un nuevo procedimiento administrativo, si ustedes quieren, que es el recursivo o impugnatorio, es decir, aquel por el cual esta persona desfavorecida lo ataca a ese acto administrativo, señala que tiene vicios y pide que se declare nulo o que se lo modifique. Eso sería el procedimiento administrativo recursivo, que ya es otra etapa que no es la que vamos a ver acá. Entonces acá tenemos algunas de las instancias que se van dando a lo largo de esta secuencia de pasos que se dan hasta el dictado del acto administrativo. ¿Cuáles son estas? El inicio del procedimiento. El inicio normalmente es a instancia de alguna persona interesada, aunque también puede iniciarlo de oficio la administración cuando sea necesario. Y dentro de eso se van a dictar una serie de actuaciones que no son actos administrativos definitivos necesariamente. Por ejemplo, los actos preparatorios, ya hemos dicho, los informes, los dictámenes, son meros aconsejamientos, son actuaciones internas y no producen un efecto directo e inmediato en los particulares, por lo cual no son actos definitivos. Después tenemos lo que son los actos interlocutorios o de mero trámite, que se habla también en las leyes. Acto interlocutorio es aquel que decide, que sí decide algo, a diferencia del preparatorio. El preparatorio no decide nada, aconseja. El acto interlocutorio sí decide algo, pero decide algo que no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo en un expediente es lo que en definitiva se pretende que diga la administración, o sea, lo que hará el objeto del acto administrativo. El acto interlocutorio sí resuelve algo, pero resuelve una cuestión incidental dentro del procedimiento. Por ejemplo, la resolución que resuelve una recusación o una excusación, la que resuelve un pedido de vista, la que resuelve si se abre a prueba o no se abre a prueba. Todas estas son decisiones y son decisiones que pueden eventualmente afectar derechos, pero no son el fondo del asunto. No es el fondo de lo que se quiere resolver en el expediente, son cuestiones meramente incidentales. Y los actos de mero trámite son simplemente los actos que hacen avanzar al expediente a lo largo de todo este circuito que tiene que recorrer, es decir, el pase de una oficina a otra, la agregación de un expediente, el desglose de un expediente, la incorporación de documentación que falte, una citación a que alguien comparezca, todo esto son actos de mero trámite, hacen al avance del procedimiento como tal, pero de por sí raras veces van a afectar algún tipo de derecho. Ahora esto que viene sí es importante, que es el acto definitivo. El acto definitivo es el acto administrativo propiamente dicho, el que venimos estudiando acá, es decir, el acto de alcance individual, ¿no es cierto?, que es unilateral, que tiene efectos directos e inmediatos, ¿no es cierto?, y que puede eventualmente afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de un interesado. Y fundamentalmente el acto definitivo, y esto reténganlo, es el acto que resuelve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión en un expediente administrativo puede ser, por ejemplo, si es un procedimiento sancionatorio, determinar si una persona, si un agente público es culpable o resulta ser sobreseído en un sumario administrativo, por ejemplo, y en el caso de que se lo considere culpable, se le impone determinada sanción. Ese sería el definitivo, el acto definitivo. El acto definitivo, si alguien solicita, por ejemplo, un permiso para instalar un bar en una zona, en un terreno del dominio público, el acto definitivo sería aquel que resuelve hacer lugar a la instalación del bar, o la que le deniega fundadamente, por supuesto, esa
esa pretensión. Entonces, el acto definitivo es el que reúne todas las características que tiene un acto administrativo tal como ustedes lo han estudiado, pero que resuelve el fondo de la cuestión. El equivalente a definitivo, en cambio, es un acto que se dicta en el transcurso del procedimiento, que no resuelve el fondo de la cuestión, pero que pone fin al procedimiento administrativo. ¿Y cómo sería esto? Bueno, es el acto que dispone por algún motivo el archivo de las actuaciones. Por ejemplo, porque ha fallecido el interesado, porque se ha producido la caducidad del trámite, porque el propio administrado lo ha pedido que se archive y no estaba comprometido el interés público. Entonces, el acto equivalente es aquel que no resuelve el fondo de la cuestión, pero que sí lo aborta el procedimiento, es decir, le pone fin antes de llegar a su concreción como tal. ¿Por qué se lo llama equivalente? Porque en definitiva el efecto es el mismo, o sea, el procedimiento se termina. No se termina porque se haya decidido el fondo, se termina porque ocurrió otra cosa incidental que hizo que el expediente terminara archivado. ¿Se entiende? Y finalmente hablamos de las actuaciones. Nosotros vemos que hay actuaciones que son propias de la administración, por ejemplo, la apertura a prueba o las resoluciones que se van dictando, la incorporación de expedientes, todo esto son actuaciones de la administración. Y también tenemos actuaciones de los propios administrados. El administrado puede, por ejemplo, si se demora mucho el procedimiento, si no se van cumpliendo los plazos, puede presentar un pronto despacho. Es decir, solicitar que el expediente tramite con mayor celeridad porque considera que no está siendo adecuadamente tramitado. Otra actuación de la administración es recusar a un funcionario que tenga que actuar, otra es ofrecer prueba, otra es pedir una vista. Bueno, todo esto que también hace, nosotros sabemos que la impulsión y la instrucción, como hemos dicho al principio, son de oficio acá, es decir, que no dependen de la actividad del particular. Eso no significa que el particular no pueda hacerlo avanzar o instar el trámite administrativo si considera que no está siendo bien tramitado. No es su obligación, pero que puede hacerlo, obviamente está habilitado para hacerlo. Bueno, esto último que estamos viendo acá tiene que ver con lo que es el escenario del procedimiento administrativo, es decir, dónde ocurre, dónde sucede toda esta serie, esta secuencia de actuaciones que culminan el dictado de un acto administrativo, dónde tiene lugar, cuál es la cancha donde se juega, básicamente. Eso que dice ahí, el expediente administrativo. Y cuando hablamos de expediente administrativo, la imagen que tenemos, los viejos al menos, es la de un conjunto de papeles que están con un brochecito o cosidos y que tienen una carátula de cartón. Esa es nuestra idea, vieja idea del expediente administrativo. Pero cuando hablamos de expediente administrativo, ahora también tenemos que incorporar la idea del expediente digital, es decir, donde toda esa documentación ya no existe en un formato físico. De hecho, las últimas reformas de la reglamentación administrativa dice que transitoriamente se van a ir manteniendo también los formatos papel junto con el expediente electrónico, pero la idea en el mediano plazo es que el expediente físico vaya desapareciendo y todo termine digitalizándose y tener un expediente, digamos, virtual. Pero de todas maneras, sea expediente físico, sea expediente digital, esta definición que estamos dando acá condensa todo lo que sería el contenido de un expediente administrativo. Una serie de documentos, actuaciones administrativas, que ya hemos visto, que se pueden originar, que también hemos visto, a solicitud de parte interesada o de oficio, se van ordenando de manera cronológica, es decir, a medida a partir de la fecha en la cual van siendo presentados. Por supuesto, van siempre foliados, es decir, haciendo constar cuáles son las hojas correspondientes para evitar, ¿no es cierto?, que se pueda sustraer o extraviar documentación. Y ahí se va incorporando todo esto que hemos ido diciendo, los actos preparatorios, los actos interlocutorios, de mero trámite, informes, dictámenes, etcétera, 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 todo lo que tenga que ver con la cuestión tratada, es decir, con la cuestión de fondo que queremos resolver. ¿Para qué? Para lograr los elementos de juicio necesarios para arribar a conclusiones que dice que darán sustento a la resolución definitiva. ¿Y qué es la resolución definitiva? El acto administrativo definitivo, es decir, el acto administrativo que resuelve la cuestión de fondo. Entonces, el ámbito en el que todo esto va a tramitar y en el que va a ocurrir todo eso que dice ahí,
con participación de un órgano administrativo, con participación de un particular, con una serie de pasos que se van dando y con un sentido teleológico de obtener una finalidad de obtener un acto administrativo definitivo, una resolución definitiva. Todo eso es lo que llamamos el expediente administrativo. Y reitero, es tan válida esta definición para el expediente papel-cartón que conocemos, como para el expediente digital que también ya a esta altura conocemos. Estas son, paso rápido por esto porque está en las leyes, pero estas son las formalidades que tiene el expediente, ¿no es cierto? Una carátula. En esa carátula ustedes van a ver el número de expediente, lo van a tener identificado y van a poder, y sirve porque eso es como el DNI del expediente, la forma de pedirlo, la forma de dar con él, la forma de tramitarlo, la forma de incorporar cualquier nueva documentación, es la carátula. El órgano que interviene, que nosotros hemos visto que es muy importante porque con qué se vincula, con qué elemento del acto administrativo, con la competencia. Entonces nosotros ahí vamos a ver si ese órgano que está interviniendo es o no competente y a quién le vamos a tener que dirigir las preguntas o a quién le vamos a tener que cuestionar por la vía recursiva cuando nos dicte un acto administrativo que no nos convenga. La siguiente está referida al acto administrativo papel, no más de 200 hojas. Esto para el acto digital ya se relativiza bastante. En principio son no más de 200 hojas y que pueden ser un poco más o un poco menos cuando eso implique tener que cortar por el medio presentaciones. Puede eventualmente ser un poco más, un poco menos de 200 hojas. No es tan religiosa la cuestión. Nosotros podemos tener varios cuerpos de expediente, es decir, cada cuerpo no más de 200 hojas, pero pueden ser 2, 3, 4, 6 u 8 cuerpos que van foliados de manera continuada. Es decir, el segundo cuerpo se iniciará en la hoja 201, no es la hoja 1 de nuevo, ¿se entiende? Bueno, los expedientes se pueden agregar como anexos, o se pueden agregar por cuerdas separadas, es decir, cuando un expediente tiene conexidad con otro, se agrega al anterior, ¿no es cierto?, y tramitan de manera conjunta, porque no tiene sentido que tramiten separadas cuestiones que tienen una evidente conexidad. El glose y desglose. Glosar un expediente implica anexar un expediente que venía tramitando por otro lado a y desglosar cuando al revés se entiende que no hay una relación entre la cuestión tratada en uno o en otra, y en ese caso uno de ellos se desglosa y tramita por otro lado. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos que solíamos dar de carátulas de expediente. Ahí tienen, por ejemplo, membrete, tienen cuál es el órgano que interviene, el número de expediente, el año. Ahí se dice el causante, que es decir, el particular cuyos intereses están en juego. Ahí tienen otro número de expediente también con los mismos datos generalmente. Ustedes ven cuál es el órgano que interviene, en este caso la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ven de qué se trata, de un sumario administrativo, tienen el número de expediente, bueno, la carátula. Ahí tienen otro, el Instituto de Colonización. Bueno, ya esto a los efectos. Bueno, finalmente vamos a la conclusión del procedimiento administrativo. Nosotros ya hemos visto cómo se inicia, cómo se va desarrollando, en qué escenario tramita. Ahora veamos cómo termina el acto administrativo. Tenemos primero una conclusión normal. ¿Cuál dijimos que era el objetivo primordial del procedimiento administrativo? El dictado de un acto administrativo definitivo, es decir, que resuelva el fondo de la cuestión. Entonces, el dictado de ese acto siempre va a concluir el procedimiento administrativo y lo va a concluir de la manera ordinaria o normal. Para eso se cumplió la finalidad del procedimiento en ese caso. Ahora, se pueden dar también formas de conclusión anormal, que no son muy diferentes de las formas de conclusión anormal del proceso que ustedes habrán visto en derecho procesal. El desistimiento siempre va a ser posible siempre y cuando no esté comprometido el interés público, porque esto ya lo hemos dicho. O sea, acá rigen la impulsión y instrucción de oficio y la búsqueda de la verdad material. O sea, si acá solamente está comprometido el interés de un particular, se hace lugar al desistimiento y se archiva el expediente. Si en cambio
la administración considerará que está comprometido el interés público, es decir, algo que está por encima, no hará lugar al desistimiento y continuará el trámite hasta su finalización. La caducidad, como siempre, es una forma de sancionar la inacción del particular. Ahora, ¿cuál es la particularidad acá? Que en principio la caducidad no se da. ¿Por qué? Porque no le corresponde al particular impulsar el trámite, en general no le corresponde, sino a la propia administración de oficio. Ahora bien, puede haber casos excepcionales en los que el trámite se paraliza por culpa del interesado, que el interesado tiene que aportar documentación que solo él tiene en su poder, o información o lo que fuere, en ese caso se lo intima. Si no lo presenta, se lo intima bajo apercibimiento. Si transcurren 60 días, se lo intima. Si transcurrido 30 días más, no presenta las cosas o no insta o no trae la documentación que solo él tiene en su poder, se puede disponer la caducidad. Se archiva el expediente, lo cual, como ya hemos visto, es lo mismo que el acto administrativo equivalente a definitivo, es decir, no resuelve el fondo de la cuestión, pero pone fin al procedimiento. Insisto, la caducidad en este caso es diferente a la caducidad en sede judicial. Primero porque es rigurosamente excepcional, es solamente para aquellos casos en los que la actuación del particular es imprescindible y solo él puede impulsarlo. Y segunda diferencia de la caducidad judicial es que se lo intima, se le hace saber, ¿no es cierto?, que si no lo impulsa en 30 días más se producirá la caducidad, cosa que en la justicia no hacen. En una causa judicial, como ustedes sabrán, si se paraliza el expediente durante un tiempo determinado, se declara la caducidad y listo, a nadie le avisan que se está por producir. Bueno, así es como concluye el procedimiento administrativo. Yo les aconsejo que lean las leyes, que lean los trabajitos. Hay un trabajito mío sobre el procedimiento administrativo en el libro de la cátedra. Lean también lo que hay en Balbín o el libro que decidan usar. Y sería importante que el lunes próximo nos encontremos para la consulta y se saquen todas las dudas que les pueda generar esto, porque es un tema muy medular y que se interconecta con muchos otros contenidos de la materia. Así que bueno, hasta acá, suerte, un gusto.